El genial ilustrador y creador de novelas gráficas Art Spiegelman creó una novela gráfica que se llama Así en la sombra de las torres, donde él habla del terror que él sufrió cuando los atentados del 11S. Ahí fue donde yo aprendí una expresión que en inglés original es algo así como tira la otra bota, que venía de la época antigua de Nueva York, cuando tu vecino de arriba llegaba tarde del trabajo, se quitaba la primera bota, la tiraba ruidosamente al suelo y tú ya te despertabas con ese primer golpe y esperabas ya el segundo para poder seguir durmiendo. Y si ese segundo golpe, esa segunda bota que el vecino se tenía que quitar, tardaba, pues gritabas tú al vecino de arriba, tira la otra bota. Y esa era la sensación que tiene Art Spiegelman cuando el atentado de las dos torres. ¿Cuál va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Con la pandemia, hay gente que tiene esa sensación también. La sensación de qué va a ser lo siguiente, ¿no? En el podcast de hoy quiero hablaros de algo lejos de tintes conspiracionistas, que es de el gran apagón y de lo que Austria está poniendo en marcha, que ha despertado el temor de mucha gente. Así que el gran apagón, pero antes de ello quiero hablaros y haceros una recomendación muy muy chula. Sabéis que los nuevos Xiaomi 11T y Xiaomi 11T Pro son dos pedazos de móviles espectaculares que tienen todo lo que necesitas y mucho más. Ya sabéis que Xiaomi pues está haciendo bien sus deberes y el crecimiento imparable de Xiaomi desde la gama media con la que triunfó a la gama ya más profesional o la más premium, pues está ahí destacando, ¿no? Estos móviles en concreto destacan sobre todo por la carga ultra rápida de 120 vatios. La tecnología que usa Xiaomi para esto es totalmente exclusiva y te permite recargar tu móvil por completo en 17 minutos, lo cual me parece una barbaridad. Es algo muy alucinante, muy muy alucinante. Imagínate, ¿no? Poder cargar tu móvil del 0 al 100% mientras te duchas o estás preparando una reunión o sales con prisa de casa. Eso es posible con los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro. Y no porque la batería sea pequeña, no, todo lo contrario. Estamos hablando de 5.000 miliamperios de batería, suficiente para que te dure todo el día, aunque estés usándolo a tope. Por supuesto, los modelos 11T y 11T Pro te ofrecen un rendimiento brutal gracias a su procesador Snapdragon 888, una pantalla de 120 Hz para que disfrutes, de la fluidez, ese efecto eléctrico que dice el amigo Camionero Geek, y un sistema de triple cámara que te va a dejar boquiabierto. ¿Quieres saber un poquito más? Pues nada, entra en mi.com o entrando en el enlace que te dejo en las notas del episodio y nosotros pues volvemos a hablar del gran apagón. Bueno, no quiero hacer, de verdad, no quiero hacer amarillismo. Las cosas son como son. ¿Os acordáis de la película La Jungla 4.0? En la versión original creo que le llamaban Die Hard. Die Hard con el gran Bruce Willis y el chaval que hacía los anuncios de Apple, de hola, soy un Mac, soy un PC. Bueno, en esa película se habla del apagón total o del caos total, ¿no? Y se plantea una idea pues, muy interesante. La idea es que básicamente nuestra sociedad del primer mundo, depende mucho de sistemas complejos. En la película se habla de, si cae un sistema, se puede recuperar, pero si caen una serie de sistemas, pues nos mandarían a la edad de piedra, lo cual a mí me preocupa sobre todo más que en los pueblos, en las grandes ciudades, ¿no? La gente en los pueblos, yo recuerdo a mi abuelo cuando se iba a una casa que él tenía ahí en mitad del campo y caía una nevada y se quedaba aislado, pues mi abuelo tenía leña, tenía butano, tenía multitud de latas de conservas, lentejas, legumbres y si la nevada le provocaba que se quedara 15, 20 días, un mes bloqueado, no le preocupaba, porque tenía provisiones
Y si no estás herido y tienes alimento y abrigo, pues oye, fantástico, ¿no? Yo creo que aquí, antes de hablar de las declaraciones que Austria ha hecho, hay que hablar del tema de la subida de los precios de las materias primas, del combustible y del transporte. Y esto sí que es una pequeña o gran tormenta perfecta. Estamos hablando de que es posible que nos dirijamos, si las cosas no cambian, a una inflación, a una subida de precios grande que se va a cebar, como siempre, con la gente más vulnerable, es decir, países pobres o familias con pocos ingresos. El aumento de los precios del combustible, de la electricidad, con un invierno que veremos a ver, pero yo no sé en vosotros, pero aquí en Madrid hace un frío que pela. Días despejados, con lo cual noches muy frías y luego el día la cosa mejora. Pero estamos teniendo temperaturas mínimas bastante fresquitas. El aumento del transporte que encarece todo porque las ciudades somos monstruos, o son monstruos que se alimentan y dependen del transporte. No sé si os acordáis de esa huelga que hubo en Madrid hace muchos años, donde Rubalcaba, el difunto Rubalcaba, ministro del PSOE, era o vicepresidente o era ministro de algo, y se pusieron en huelga los transportistas, provocando pequeñas escenas de pánico en Madrid. Por supuesto, los rollos de papel higiénico volaron porque a la gente le entra mucha hambre de celulosa cuando hay anuncio de escasez de algo. Ya sabéis, el mecanismo del pánico, ¿no? Aumenta la demanda de cereales y de aceites. Ahora mismo hay un 60% más de demanda de cereales y de aceites que de oferta. Y eso me pregunto cuando algunos países donde los cereales son fundamentales, porque a lo mejor la comida básica, o sea, la comida fundamental no es tanto carne, sino arroz, legumbres, etcétera. Imagínate. La carne lleva 4 meses superando récords de precios. Los lácteos un 15% de aumento, el azúcar un 53%. Y la patronal de las empresas productoras y de los agrícolas están hablando de que están intentando asumir precios, pero es una tormenta perfecta. Como siempre ocurre, el productor al agricultor o al ganadero, los precios que le pagan no han subido. Pero los intermediarios, transportistas y demás, sí que van a repercutir el precio y, por supuesto, ellos dicen que lo están asumiendo ellos, pero yo eso no me lo creo. Van a asumirlo los de siempre, es decir, los consumidores. Esto también tiene una lectura negativa. Y la lectura negativa principalmente es que las empresas que han salido del confinamiento, no digo la pandemia porque seguimos en pandemia, del confinamiento han salido tocadas, pues veremos a ver cuánto aguantan las empresas y los ERTEs, pues que yo no sé si algún día se acabará el dinero, pero vamos. El transporte marítimo se ha encarecido un 328%. Los precios de los contenedores de transporte se están disparando de precio y eso obviamente lo asumirá el consumidor. El aumento del precio de las materias primas se está disparando. ¿Y esto qué significa? Pues significa que seguramente tengamos una subida de precios y una pequeña o gran crisis. Luego las cosas pueden cambiar, quiero decir, la economía le afectan tantos factores que jugar a profeta es ser muy atrevido. Pero quizás tengamos un invierno algo duro. Y esta es la segunda bota que podría caer después del año horribilis que hemos pasado. Y en medio de todo esto, pues Austria ha lanzado pues un mensaje a sus ciudadanos diciendo que va a haber tarde o temprano un apagón energético, una autoridad en Austria, un miembro del Partido Conservador en el gobierno, ha dicho que la cuestión no es si va a haber un gran apagón, sino cuándo. Y los austriacos se están preparando. Oye, qué útil es haber pasado por tantas guerras, ¿no? Porque al final empiezas a pensar que no todo es Disneylandia, sino que las cosas se pueden torcer.
Para el año 2025, el 100% de los principales acuartelamientos de Austria van a ser totalmente autosuficientes y pensados como centros de ayuda en caso de que pase una catástrofe. Y para ello, bueno, pensando en el gran apagón, que ellos piensan que tarde o temprano va a venir, un apagón de la red eléctrica, con todo lo que eso implica, imaginad, un apagón de la red eléctrica, pues algunos tenemos gas en casa, pero hay otros que no. Ordenadores, semáforos, transporte, sistemas de, yo qué sé, la policía depende de comunicaciones digitales, los bomberos me imagino que también, no creo que utilicen radios de la antigua. Quiero decir, un apagón digital puede ser será algo muy serio. Las recomendaciones del gobierno austríaco son básicamente que acumulen alimentos, agua y algunos útiles para 14 días, que es lo que ellos calcularían que tardaría en recuperarse el suministro eléctrico. Recomiendan pues 2 litros de agua por persona, hornillos, linternas, pilas, velas y alimentos en conserva o alimentos que se puedan cocinar en gas. Y a todo esto, ayer salió que en España ya estamos preparados para el nuevo sistema de alertas de emergencia digital, que por supuesto no tiene nada que ver. Esto simplemente a nivel europeo pues se han llegado a ciertos criterios para que en caso de que haya una catástrofe se pueda avisar a los teléfonos móviles, además de forma localizada, es decir, no a toda España, sino a la gente en un área geográfica, incluido a los turistas que estén en una zona que puedan recibir esa alerta. ¿Tiene algo que ver con lo que he dicho antes? Pues yo creo que no. Pero claro, como nos pongamos conspiracionistas, pues todo el mundo puede intentar atar cabos. Yo soy, y lo he dicho, de los que intento tener en casa alimentos y garrafones de agua. Que en el peor de los casos yo creo que no sé si tendría alimentos para 14 días, agua quizás, pero alimentos probablemente. En cualquier caso, sin que cunda la alarma, sí es cierto que va a haber una subida de precios si algo no lo remedia, y no sería mala idea, amigos, pues hacer vuestras compras. A ver, los argentinos viven así desde hace mucho tiempo, es decir, con esa inflación galopante que tienen y esos vaivenes de precios. Pues bueno, yo creo que yo lo voy a hacer, yo lo he hecho y no sería mala idea. De hecho ya, ¿os acordáis cuando el señor Iker Jiménez empezó a hacer esas advertencias y el señor Pablo Fuente y todos los demás? Pues bueno, gracias a muchísima gente, transportistas, vosotros sois unos héroes también, pues yo hice algún acopio de alimentos que me permitió, pues bueno, pues cuando no podía salir, pues no, o no quería salir, pues no salir, y luego ya pues los servicios de entrega a domicilio de muchos supermercados, como Día, al que tengo que darle las gracias, porque mientras Mercadona no me atendían, ni Carrefour, ni Amazon con sus productos frescos que estaban saturados, pues Día sí permitió que pudiera hacer la compra para mis suegros, pero también para mi esposa y para mí. Bueno, un tema para pensar, ¿verdad? Me gustaría saber qué pensáis de este tema. Tenéis mi correo, que es vidasenred@gmail.com, y mi Twitter, que es @converso72. Un saludo y hasta pronto.